Mi familia dividió $50 millones de la venta de la empresa, y para mí, absolutamente nada. Eres una fracasada y estás muy vieja para gastar, me dijeron frente a todos. Yo solo me quedé en silencio y desaparecí. 2 años después, mi hijo Rodrigo pasó por casualidad frente a mi terreno y gritó al teléfono a su esposa Paola: «Ven inmediatamente, necesitas ver esto». Pero espera, déjame contarte cómo llegué hasta ese momento, porque lo que ellos no sabían es que yo llevaba años preparando mi propia venganza silenciosa. Mi nombre es Sandra. Tengo 63 años, y durante más de 3 décadas entregué mi vida entera construyendo una empresa junto a mi esposo Javier. Cuando digo junto a, tal vez estoy siendo demasiado generosa conmigo misma, porque la verdad es que yo era la sombra detrás de cada decisión importante. Era quien revisaba la contabilidad hasta las 4 de la madrugada, quien negociaba con proveedores cuando nadie más quería hacerlo, quien cubría turnos en el almacén cuando faltaba personal. Mis manos conocían cada rincón de ese negocio, cada número, cada problema, cada solución de emergencia. Pero en los documentos oficiales, en las reuniones con inversionistas importantes, en las fotografías que salían en las revistas de negocios, solo aparecía el nombre de Javier. Él era el fundador, el visionario, el empresario exitoso. Yo era simplemente su esposa, la mujer que servía café durante las juntas y sonreía discretamente en segundo plano. Durante años me convencí de que eso estaba bien, de que mi papel era apoyar, sostener, construir desde las sombras. Pensé que el éxito de mi esposo era también mi éxito, que el futuro de mi hijo Rodrigo justificaba cada sacrificio. Rodrigo creció viendo a su padre como un héroe. Lo admiraba profundamente, quería ser como él. Y yo, bueno, yo era mamá. La que preparaba el desayuno, la que lavaba su ropa, la que lo esperaba despierta cuando llegaba tarde de las fiestas. Nunca le conté sobre las noches en vela salvando la empresa de la quiebra, sobre las veces que usé mis propios ahorros para cubrir nóminas cuando el flujo de efectivo fallaba, sobre las ideas que yo susurraba a Javier y que después él presentaba como propias en las reuniones. Recuerdo perfectamente cuando Rodrigo se casó con Paola hace 7 años. Ella llegó a la familia con una sonrisa perfecta y una ambición que podía sentirse desde lejos. Desde el principio noté cómo me miraba, como si estuviera evaluando mi utilidad. En las cenas familiares, interrumpía mis frases para hablar de sus propios logros. Cuando yo compartía alguna opinión sobre el negocio, ella sonreía con condescendencia y decía cosas como: «Ay, Sandra, qué linda eres, pero los negocios han cambiado mucho desde tu época». Mi época. Como si yo fuera una reliquia del pasado. Como si mis 63 años fueran sinónimo de inutilidad. Pero yo callaba, siempre callaba. Pensaba que mantener la paz familiar era más importante que defender mi dignidad. Qué equivocada estaba. Todo cambió hace 2 años, cuando aparecieron los compradores. Una corporación internacional ofreció $50 millones por la empresa. 50 millones. Era una cantidad absurda, impensable. Javier estaba eufórico, Rodrigo no podía creer la fortuna que estaba por caer del cielo, y Paola ya estaba planeando en voz alta viajes a Europa y propiedades en la playa. Yo también me permití soñar. Después de tanto tiempo trabajando sin descanso, pensé que finalmente podría respirar. Tal vez viajar, tal vez dedicarme a ese proyecto de consultoría que siempre había querido desarrollar, tal vez simplemente descansar sabiendo que el esfuerzo había valido la pena. Me imaginé invitando a mis amigas a cenar sin preocuparme por el costo, comprando esos libros que siempre dejaba en la estantería de la librería, visitando a mi hermana Elena que vive al otro lado del país. La reunión para firmar la venta fue en un restaurante elegante del centro. Javier insistió en que fuera algo especial, memorable. Llegué con un vestido color perla que había comprado para la ocasión, sintiéndome nerviosa pero emocionada. Era como si después de 35 años en la oscuridad, finalmente iba a recibir el reconocimiento que merecía. Mi hermana Elena estaba allí también. Ella había invertido un pequeño capital en la empresa años atrás, cuando atravesábamos una crisis terrible. Rodrigo llegó con Paola. Ella llevaba un traje color crema carísimo y unos lentes oscuros que no se quitó ni dentro del restaurante. El abogado de la familia también estaba presente, con una carpeta llena de documentos. Brindamos con champán. Javier dio un discurso emotivo sobre el esfuerzo, la dedicación, los años de sacrificio. Miró a Rodrigo con orgullo cuando habló del futuro, de la nueva generación tomando las riendas. A mí apenas me mencionó, solo una frase rápida. Y por supuesto,
Sandra siempre estuvo ahí. Estuvo ahí. Como un mueble, como un objeto decorativo. Pero yo seguía sonriendo, porque pensaba que los números hablarían por mí. Pensaba que cuando el abogado abriera esa carpeta y leyera las cifras, quedaría claro cuánto había aportado, cuánto merecía. ¡Qué ingenua fui! El abogado comenzó a leer. Primero, la parte de Rodrigo, 15 millones de dólares. Mi hijo casi se atraganta con el champán. Paola dejó escapar un grito de alegría y lo abrazó con fuerza. Luego, la parte de Elena por su inversión inicial, 5 millones. Mi hermana lloró de emoción, me apretó la mano por debajo de la mesa. Después, diversas cantidades para impuestos, para el abogado, para gastos de transición. Y entonces llegó mi turno. El abogado me miró con una expresión incómoda. Javier carraspeó. Y dijo las palabras que jamás olvidaré. Para Sandra, hemos decidido que no habrá distribución económica directa. El silencio fue absoluto. Yo no entendía. Repetí en mi mente esas palabras, tratando de encontrarle sentido. Paola fue la primera en hablar. Se quitó los lentes oscuros y me miró con esa sonrisa falsa que tanto detestaba. Ay, suegra, pero es lo más lógico. Tú ya viviste tu vida. Ya no necesitas ese dinero. Además, nosotros tenemos planes, proyectos, futuro por delante. Sentí como si me hubieran abofeteado. Miré a Rodrigo esperando que dijera algo, que me defendiera, que al menos mostrara sorpresa. Pero él evitó mi mirada, jugando nerviosamente con su copa de champán. Javier continuó, con esa voz fría y calculadora que usaba en las negociaciones difíciles. Sandra, hay que ser realistas. Tú nunca tuviste un rol ejecutivo real en la empresa. Ayudabas, sí, pero no tomabas decisiones estratégicas. El dinero debe ir a quienes realmente construyeron esto y a quienes tienen capacidad de multiplicarlo. Cada palabra era como un clavo enterrándose en mi pecho. 35 años reducidos a ayudabas. El abogado tosió incómodo y añadió, como si fuera un consuelo. Por supuesto, la casa donde vives quedará a tu nombre y recibirás una pensión mensual de $1,000 para tus gastos personales. $1,000. De 50 millones. Me estaban dando las obras, las migajas, como si fuera una empleada doméstica jubilándose después de décadas de servicio. Elena se levantó furiosa. Esto es una injusticia. Sandra trabajó tanto o más que cualquiera de ustedes. No pueden tratarla así. Pero Javier la interrumpió con firmeza. Elena, tú recibiste lo correspondiente a tu inversión. Esto es un asunto entre Sandra y yo, no te metas. Mi hermana me miró suplicante, esperando que yo dijera algo, que gritara, que exigiera lo que me correspondía. Pero yo no podía hablar. Era como si mi garganta se hubiera cerrado completamente. Paola aprovechó mi silencio para seguir atacando. Además, seamos honestas, a tu edad, ¿qué vas a hacer con tanto dinero? Es mejor que quede en manos de quienes sabemos invertirlo inteligentemente. No te ofendas, pero tú ni siquiera entiendes cómo funcionan las inversiones modernas. Rodrigo finalmente habló, pero no para defenderme. Mamá, tienes que entender. Paola y yo queremos expandir nuestros negocios. Necesitamos capital. Tú vas a estar bien con la casa y la pensión. No es como si te estuviéramos dejando en la calle. La frialdad en su voz me destroza. Este era mi hijo, el bebé que cargué en mis brazos, el niño al que consolé durante sus pesadillas, el joven al que apoyé en cada decisión importante de su vida. Javier añadió con un tono casi paternal, como si me estuviera haciendo un favor. Sandra, siempre fuiste muy emocional para los negocios. Nunca tuviste la visión necesaria para las grandes decisiones. Por eso yo me encargaba de todo lo importante. Tú eras buena para las tareas administrativas, para mantener las cosas en orden, pero nada más. Las tareas administrativas. Como si salvar la empresa de la quiebra 3 veces fuera simplemente mantener las cosas en orden. El abogado empujó unos papeles hacia mí. Si pudieras firmar aquí, Sandra. Es solo una formalidad confirmando que estás de acuerdo con la distribución. Mis manos temblaban mientras miraba esos documentos. Toda mi vida resumida en 3 páginas de letra pequeña, donde mi nombre aparecía apenas en una línea al final. Paola se inclinó hacia Rodrigo y susurró, aunque suficientemente alto para que yo escuchara, menos mal que esto se resolvió rápido. Tenía miedo de que hiciera un escándalo.
Se rieron juntos, una risa cómplice y cruel que me atravesó como un cuchillo. Para ellos yo era un obstáculo menor, un trámite incómodo que había que resolver antes de disfrutar su fortuna. Elena volvió a intervenir. Sandra, no firmes eso. Podemos conseguir un abogado, esto no puede ser legal. Pero Javier la silenció. Es completamente legal. Sandra no figura como socia oficial en los papeles de la empresa. Técnicamente, todo está a mi nombre. Ella solo era mi esposa, trabajando en el negocio familiar. No tiene ningún derecho legal sobre las ganancias de la venta. Ahí estaba la verdad desnuda y brutal. Durante 35 años confié ciegamente en mi esposo. Nunca pedí que me incluyeran en los documentos oficiales, nunca exigí un contrato, nunca pensé en protegerme legalmente. Creí que el amor y el compromiso eran suficiente garantía. ¡Qué tonta fui! ¡Qué increíblemente tonta! Miré alrededor de esa mesa. Javier evitaba mi mirada mientras firmaba sus propios papeles. Rodrigo revisaba su teléfono como si nada importante estuviera sucediendo. Paola se retocaba el labial en un espejito de mano, aburrida de toda la situación. Elena tenía lágrimas en los ojos, impotente ante la injusticia que estaba presenciando. El abogado tamborileaba los dedos sobre la mesa, ansioso por terminar con este asunto incómodo. Y entonces algo dentro de mí se rompió. No fue un quiebre ruidoso, no fue un estallido de furia. Fue algo silencioso y profundo, como cuando una grieta atraviesa los cimientos de un edificio. Sentí como 35 años de sumisión, de callar, de aceptar, de conformarme, se desmoronaban en mi interior. Tomé la pluma. Todos se relajaron visiblemente, pensando que había aceptado mi lugar. Firmé los papeles con mano firme, sin decir una palabra. Luego doblé mi copia, la guardé en mi bolso, y me puse de pie. El silencio en la mesa era ahora incómodo, expectante. Javier intentó sonar conciliador. Sandra, me alegro de que lo entiendas. Esto es lo mejor para todos. Seguiremos siendo familia, nada cambia realmente. Lo miré a los ojos por primera vez en toda la reunión. Y en ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a gritar. No iba a llorar. No iba a suplicar. No les iba a dar esa satisfacción. Simplemente dije con voz tranquila, casi indiferente. Tienen razón. Soy vieja y soy una fracasada. No merezco nada. Paola sonrió triunfante. Rodrigo pareció aliviado de que no hubiera drama. Tomé mi bolso, ajusté mi vestido color perla, y caminé hacia la salida del restaurante sin mirar atrás. Elena corrió detrás de mí. Me alcanzó en la calle, jadeando. Sandra, espera, por favor. No puedes dejar que se salgan con la suya así. Vamos a pelear esto, vamos a conseguir abogados, vamos a... La interrumpí suavemente, tomando sus manos entre las mías. No, hermanita. Ya tomé mi decisión. Déjalo así. Ella me miró confundida, preocupada. Pero Sandra, ellos te robaron. Te quitaron lo que es tuyo por derecho. Yo sonreí, y fue una sonrisa extraña, porque por primera vez en años no estaba fingiendo fortaleza. Realmente me sentía fuerte. Le di un abrazo largo a Elena y le susurré al oído. Confía en mí. Solo confía. Ella no entendía, pero asintió. Me subí a mi viejo automóvil, ese sedán gris que tenía más de 10 años, y conduje de regreso a la casa. Durante todo el camino, las lágrimas corrieron por mis mejillas libremente. Lloré por los años perdidos, por la ingenuidad, por haber creído que el amor era suficiente. Pero también lloré de alivio, porque finalmente las cadenas se habían roto. Cuando llegué a casa, esa casa que ahora era oficialmente mía pero que se sentía como una jaula, me quité el vestido color perla y lo tiré a la basura. No quería volver a verlo nunca más. Me puse ropa cómoda, preparé un té, y me senté en la cocina. La misma cocina donde había preparado miles de cenas familiares, donde Rodrigo había hecho su tarea de niño, donde Javier y yo habíamos planeado nuestro futuro cuando aún éramos jóvenes y estábamos enamorados. Saqué de un cajón secreto algo que nadie en mi familia sabía que existía. Un folder color naranja que guardaba como un tesoro. Dentro había documentos, estados de cuenta, certificados. Hace 5 años, cuando cumplí 58, tuve una crisis existencial terrible. Una noche me desperté en pánico,
preguntándome qué pasaría si Javier me dejaba, si moría, si la empresa quebraba. Me di cuenta de que no tenía absolutamente nada a mi nombre excepto esa casa. Así que comencé a hacer algo en secreto. Usé los pequeños ahorros que había acumulado durante años, dinero que guardaba de cumpleaños, de pequeños trabajos extras que hacía en las noches. Contraté a una antigua colega, Graciela, que había trabajado conmigo en la empresa años atrás y que ahora tenía su propia firma de consultoría. Le propuse una sociedad silenciosa. Yo pondría conocimiento y estrategia, ella pondría su nombre y su estructura legal. Durante 5 años, en las noches cuando todos dormían, yo trabajaba. Asesoraba a empresas pequeñas que necesitaban optimizar sus procesos. Todo por internet, todo discreto, todo invisible. Usaba un seudónimo profesional. Nadie lo sabía. Javier pensaba que yo pasaba las noches viendo series o leyendo. Rodrigo nunca preguntó qué hacía su vieja madre en la computadora hasta tan tarde. El negocio creció lentamente, pero consistentemente. Graciela y yo éramos un equipo perfecto. Ella manejaba el frente visible, yo era el cerebro estratégico detrás. Al principio ganábamos apenas $3,000 al mes. Luego 5,000. Luego 10,000. Después de 3 años, estábamos facturando $40,000 mensuales. Yo reinvertía cada centavo, nunca gasté nada en mí misma. Compré un terreno en la zona más exclusiva de la ciudad, a nombre de nuestra empresa. Invertí en acciones, en fondos, en oportunidades que yo misma identificaba. Y ahí estaba yo, sentada en mi cocina vieja, con mi folder naranja, mirando estados de cuenta que mostraban casi $2 millones en activos. No era tanto como los 50 millones que se habían repartido esa tarde, pero era mío. Completamente mío. Construido con mi esfuerzo, mi inteligencia, mi trabajo. Nadie podía quitármelo. Nadie podía decir que no lo merecía. Esa noche tomé una decisión. No iba a quedarme en esa casa llena de recuerdos amargos. No iba a aceptar esa pensión humillante de $1,000 mensuales. No iba a seguir siendo la Sandra sumisa, invisible, menospreciada. Iba a desaparecer completamente de sus vidas, y cuando volvieran a verme, si es que volvían a verme, sería en mis propios términos. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad silenciosa. Llamé a Graciela y le dije, necesito acelerar todo. Es momento de que yo aparezca oficialmente en el negocio. Ella se sorprendió, pero me apoyó inmediatamente. Contraté arquitectos, diseñadores, constructores. Ese terreno que había comprado años atrás iba a convertirse en la sede de nuestra empresa, pero también en mi hogar. Una mansión con oficinas integradas, moderna, imponente, imposible de ignorar. Javier me llamó 2 días después de la reunión. Su voz sonaba incómoda. Sandra, sobre lo del otro día. Espero que no te lo hayas tomado mal. Sabes que siempre podrás contar con nosotros si necesitas algo. Respondí con frialdad. No te preocupes, Javier. Entendí perfectamente el mensaje. No necesito nada de ustedes. Hubo un silencio largo. Él esperaba que yo fuera la de siempre, complaciente y agradecida. Bueno, si necesitas ayuda con los trámites de la casa o algo, solo llámame. Colgué sin despedirme. Rodrigo intentó visitarme una semana después. Llegó sin avisar, con Paola. Yo estaba empacando cajas en la sala. Él frunció el ceño. Mamá, ¿qué haces? Le respondí sin detener mi trabajo. Me mudo. Paola soltó una risita. ¿Te mudas? ¿A dónde? ¿A un apartamento más pequeño? La miré directamente. No es asunto tuyo, Paola. Ella abrió la boca sorprendida. Nunca le había hablado así. Rodrigo intentó sonar preocupado. Mamá, la casa es tuya. No tienes que irte. Si necesitas dinero para mantenerla, podemos ayudarte con algo mensual. Algo mensual. Como una limosna. Negué con la cabeza. Ya vendí la casa. Me depositan el dinero la próxima semana. Y no necesito su ayuda para nada. Los dos se quedaron congelados. Paola recuperó el habla primero. ¿Vendiste la casa? Pero si esta casa vale al menos $300,000. ¿A dónde vas a ir con ese dinero? No les respondí. Seguí empacando. Rodrigo se acercó, ahora genuinamente confundido.
Mamá, háblame. ¿Qué está pasando? ¿Estás molesta por lo de la repartición? Ya te explicamos que era lo más lógico. No puedes tomar decisiones impulsivas por estar resentida. Resentida. Esa palabra me hizo soltar una carcajada amarga. No estoy resentida, Rodrigo. Estoy liberada. Ustedes me hicieron un favor al mostrarme exactamente cuánto valgo para esta familia. Ahora voy a mostrarles cuánto valgo en realidad. Paola bufó. Por favor, no seas dramática. ¿Qué vas a hacer? ¿Irte a vivir con Elena? ¿Conseguir un trabajito de medio tiempo en alguna tienda? A tu edad, Sandra, las opciones son limitadas. Sonreí y seguí empacando sin darles más información. Ellos se quedaron ahí unos minutos más, esperando que yo cediera, que les explicara, que buscara su aprobación. Pero yo había terminado de buscar aprobaciones. Finalmente se fueron, desconcertados y ligeramente ofendidos por mi actitud. Escuché a Paola quejarse mientras caminaban hacia su automóvil. Tu madre se está volviendo loca. Alguien debería hablar con ella, convencerla de que no haga tonterías con el dinero de la casa. Rodrigo murmuró algo que no alcancé a escuchar. Durante las siguientes semanas, corté contacto casi por completo. No respondía llamadas. No contestaba mensajes. Elena era la única que sabía dónde estaba, y le hice prometer que no le diría nada a nadie. Javier intentó presentarse en la casa un par de veces, pero yo ya me había mudado temporalmente a un pequeño apartamento amueblado mientras supervisaba la construcción de mi nueva propiedad. La construcción avanzaba rápidamente. Había contratado al mejor equipo de la ciudad, y pagué extra para que trabajaran tiempo completo. Quería que todo estuviera listo lo más pronto posible. Mientras tanto, mi negocio de consultoría explotó. Graciela y yo finalmente hicimos pública nuestra sociedad. Anunciamos oficialmente Consultora Sandra, asesoría empresarial internacional en las redes profesionales. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Resultó que muchos empresarios habían trabajado con nosotras bajo el seudónimo durante años y quedaron impresionados al descubrir quién era realmente la mente estratégica detrás de las soluciones que habían transformado sus negocios. Los testimonios empezaron a llegar. Los contratos se multiplicaron. En 6 meses pasamos de facturar $40,000 mensuales a $120,000. Empresas grandes comenzaron a buscarnos. Una cadena hotelera nos contrató para optimizar sus operaciones en toda Latinoamérica. Una compañía de tecnología nos pidió que reestructuráramos su departamento de logística. Cada proyecto exitoso traía 3 más. El dinero fluía de una manera que nunca había experimentado. Y esta vez, cada dólar era mío, fruto de mi talento reconocido, de mi experiencia valorada. Contraté un equipo pequeño pero eficiente. 5 consultores jóvenes y brillantes que me respetaban, que valoraban mi conocimiento, que me llamaban jefa con admiración genuina, no con condescendencia. Por primera vez en décadas, sentí que mi trabajo importaba, que mi voz era escuchada, que mis ideas eran reconocidas como mías. Era embriagante. Era liberador. Era justicia. La mansión estaba casi terminada. Era espectacular. 3 pisos de arquitectura moderna, con enormes ventanales que dejaban entrar la luz natural. El primer piso estaba diseñado como oficinas elegantes, con salas de juntas equipadas con la última tecnología. El segundo piso era mi espacio personal, una sala amplia, una cocina gourmet que siempre había soñado, un estudio privado lleno de libros. El tercer piso tenía 2 habitaciones de invitados impecables. El jardín era mi orgullo especial. Había contratado a un paisajista para crear un oasis con fuentes, árboles frutales, y un área de descanso bajo una pérgola cubierta de jazmines. En la entrada principal mandé colocar una placa elegante de bronce que decía, Consultora Sandra, asesoría empresarial internacional. No era ostentosa, pero era imposible de ignorar. Era mi bandera plantada firmemente en el suelo, declarando mi existencia, mi éxito, mi valor. Elena fue la primera en visitarme cuando la casa estuvo lista. Llegó y se quedó paralizada en la entrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras recorría cada espacio. Sandra, esto es increíble. No puedo creer que lo lograste. Que lo hiciste sola, en silencio, mientras ellos te trataban como si no valieras nada. La abracé fuerte. No estuve completamente sola, hermanita. Tú siempre creíste en mí,
incluso cuando yo misma dudaba. Le mostré mi oficina principal, con un escritorio enorme de madera oscura y una vista panorámica de la ciudad. Le enseñé mi biblioteca personal, llena de libros de estrategia empresarial, economía, liderazgo. Elena tocaba los lomos de los libros con reverencia. «¿Leíste todo esto mientras ellos pensaban que estabas viendo telenovelas?» Me reí. Cada uno de estos libros fue una pequeña revolución en mi cabeza. Cada página me recordaba que yo era capaz, que tenía conocimiento valioso, que merecía más. Esa noche cenamos en mi nueva cocina. Preparé pasta fresca y abrí una botella de vino que había estado guardando para esta ocasión. Elena levantó su copa. Por mi hermana, la mujer más fuerte e inteligente que conozco, que se levantó de las cenizas como un ave fénix. Brindamos, y por primera vez en años, mi sonrisa era completamente genuina, sin rastro de dolor o amargura. Elena me preguntó lo que yo sabía que eventualmente preguntaría. ¿Y ellos? Javier, Rodrigo, Paola, ¿saben algo de esto? Negué con la cabeza. No tienen idea. Dejé de contestar sus llamadas hace meses. Creo que Javier asume que estoy viviendo amargada en algún apartamento pequeño. Rodrigo probablemente ni piensa en mí, ocupado gastando su parte de los 50 millones con Paola. Elena frunció el ceño. ¿No vas a decirles? ¿No vas a mostrarles lo equivocados que estaban? Lo pensé por un momento, tomando un sorbo de vino. Eventualmente lo sabrán. Esta zona es pequeña. La gente habla. Pero no voy a buscarlos para restregárselos en la cara. No necesito su validación. Ya no. Si algún día se enteran y vienen, será porque el universo lo decidió así. Y si nunca lo descubren, igual seré feliz. Mi éxito no depende de que ellos lo reconozcan. Elena sonrió con orgullo. ¿Cuándo te volviste tan sabia, hermana? Le devolví la sonrisa. Cuando dejé de necesitar la aprobación de quien no me valoraba. Los meses siguientes fueron los mejores de mi vida. Me levantaba cada mañana emocionada por ir a trabajar. Mis clientes me respetaban. Mi equipo me admiraba. Graciela se convirtió en más que una socia, era mi mejor amiga. Cenábamos juntas después de las juntas difíciles, celebrábamos cada nuevo contrato, nos apoyábamos en los momentos de estrés. La empresa siguió creciendo. Abrimos una segunda oficina en otra ciudad. Contratamos más personal. Los números eran asombrosos. En 1 año y medio desde que me mudé, mi patrimonio personal superaba los 4 millones de dólares. No era comparable con los 50 millones que se había repartido mi familia, pero era mío. Construido con mi sudor, mi inteligencia, mi perseverancia. Y eso lo hacía infinitamente más valioso. Invertí en mi apariencia también. No por vanidad, sino porque merecía cuidarme. Contraté una estilista personal que renovó completamente mi guardarropa. Ahora usaba trajes color arena elegantes, vestidos color champaña sofisticados, zapatos de diseñador que nunca me hubiera permitido antes. Me corté el cabello en un salón exclusivo, un estilo moderno que me quitaba años. Comencé a ir al gimnasio 3 veces por semana con un entrenador personal. No lo hacía para impresionar a nadie. Lo hacía por mí. Porque durante 63 años había pospuesto mis propias necesidades, mi propio bienestar, mi propia felicidad. Ahora, cada inversión en mí misma era un acto de justicia, de reconocimiento propio, de amor que me había negado durante demasiado tiempo. Elena bromeaba diciendo que parecía 10 años más joven. Y tal vez tenía razón. No era solo el cabello o la ropa. Era la forma en que caminaba, con la espalda derecha y la cabeza en alto. Era la forma en que sonreía, sin esa tensión permanente en los labios. Era la luz en mis ojos, que había estado apagada durante tanto tiempo y ahora brillaba con propósito e independencia. Un sábado por la tarde, exactamente 2 años después de aquella reunión humillante en el restaurante, estaba en mi jardín. Había invitado a mi equipo de trabajo a una reunión informal. Reíamos mientras revisábamos los planes para expandir el negocio a nivel internacional. Graciela contaba una anécdota divertida sobre un cliente difícil cuando mi asistente, Marco, uno de los jóvenes consultores que había contratado, se acercó discretamente. «Jefa, hay un hombre en la puerta. Dice que es su hijo. Parece muy alterado». Mi corazón dio un vuelco. «Rodrigo».
Aquí. Después de 2 años de silencio casi total, miré a Graciela, quien me dio un apretón en el hombro. ¿Quieres que lo haga pasar o prefieres que le diga que no estás? Respiré profundo. Este momento tenía que llegar eventualmente. Hazlo pasar, dije con voz firme. Pero que espere en la sala de recepción del primer piso. Bajaré cuando esté lista. Marco asintió y se retiró. Graciela me miró preocupada. ¿Estás segura? Puedo acompañarte si quieres. Negué con la cabeza. No, esto es algo que tengo que enfrentar sola. Pero gracias. Me tomé mi tiempo. Me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada era fuerte, exitosa, segura de sí misma. Ya no era la Sandra que salió llorando de ese restaurante hace 2 años. Ya no era la sombra de nadie. Ajusté mi blusa color lavanda, me retoqué el labial, y bajé las escaleras con pasos medidos y seguros. Rodrigo estaba de pie en la sala de recepción, mirando las paredes decoradas con premios y reconocimientos que la consultora había recibido. Se veía mayor, más cansado. Tenía ojeras profundas y su ropa, aunque cara, se veía arrugada. Cuando me vio bajar las escaleras, su expresión fue de shock absoluto. Me miró de arriba abajo como si estuviera viendo a un fantasma. «Mamá», susurró. Su voz temblaba. «¿Qué es todo esto? ¿Qué está pasando?» Me detuve frente a él, manteniendo una distancia profesional. «Hola, Rodrigo. Qué sorpresa verte por aquí». Él señaló alrededor con gestos frenéticos. «Mamá, explícame qué significa todo esto. Pasé por casualidad frente a esta propiedad y vi la placa con tu nombre. Pensé que era un error, que tal vez alguien se llamaba igual que tú. Pero luego pregunté en la gasolinera de la esquina y me dijeron que sí, que eras tú. Que eres dueña de esta empresa, que vives aquí». Llamé a Paola gritando. Ella no lo podía creer. «Mamá, ¿de dónde salió todo esto?» Su voz subía de volumen con cada palabra, mezclando confusión, incredulidad y algo que parecía miedo. Me senté en uno de los sillones elegantes de la recepción y crucé las piernas con calma. «¿Quieres café? ¿Agua? Mi asistente puede traerte algo». Él negó con la cabeza frenéticamente. «No quiero nada. Quiero que me expliques. Desapareciste hace 2 años. Dejaste de contestar llamadas. Papá dice que vendiste la casa y que no quiso decir a dónde te mudaste. Elena se niega a darnos información. Y ahora apareces aquí, en esta mansión, con una empresa a tu nombre. ¿De dónde sacaste el dinero para todo esto?» Sonreí levemente. «Lo gané, Rodrigo. Trabajando. Algo que he hecho toda mi vida, aunque ustedes nunca lo notaran». Él se dejó caer en el sillón frente a mí, pasándose las manos por el cabello. «Pero esto debe haber costado millones. Esta propiedad, esta construcción, el terreno en esta zona. Mamá, esto es más caro que la casa donde vivíamos. ¿Cómo es posible?» Me recosté en mi asiento, disfrutando secretamente su desconcierto. Hace 5 años comencé mi propio negocio de consultoría. Trabajaba en las noches, mientras todos dormían. Mientras tu padre pensaba que yo solo era un ama de casa inútil, yo estaba construyendo algo propio. Mientras tú asumías que yo no entendía de negocios modernos, yo estaba asesorando a empresas que ahora son líderes en sus industrias. Invertí cada centavo que gané. Compré este terreno hace 3 años. Y cuando ustedes decidieron que yo no merecía ni $1 de esos 50 millones, yo ya tenía mi propio camino trazado». Rodrigo me miraba con la boca ligeramente abierta. ¿5 años? Llevas 5 años con esto y nunca nos dijiste nada. Me encogí de hombros. ¿Por qué habría de decirles? Ustedes dejaron muy claro lo que pensaban de mí. Que era vieja, que era una fracasada, que no tenía capacidad para entender inversiones. Que era mejor que el dinero quedara en manos de quienes sabían usarlo. Así que decidí probarles que estaban equivocados, pero no para ustedes, sino para mí misma. Él se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. «Mamá, yo no quise lastimarte ese día. Fue Paola quien sugirió que tú no necesitabas tanto dinero. Papá fue quien decidió la distribución. Yo solo pensé que era lo más práctico». Lo miré fijamente. «¿Y tú no dijiste nada?
No me defendiste. No cuestionaste la decisión. Me miraste como si yo fuera un estorbo, un trámite incómodo que había que resolver rápido para poder disfrutar tu fortuna en paz. Su rostro se puso rojo. No fue así. Yo te quiero, mamá. Eres mi madre. Pero tenías la casa, tenías la pensión. No pensé que fuera tan grave. Me levanté también, acercándome a él. ¿No era tan grave? Rodrigo, trabajé 35 años construyendo esa empresa. Salvé el negocio de la quiebra más veces de las que tu padre admitirá jamás. Y me trataron como si mi aporte fuera irrelevante. Como si yo fuera irrelevante. Él intentó tomar mi mano, pero yo me alejé. Mamá, lo siento. De verdad lo siento. No sabía que te había dolido tanto. Pensé que lo superarías, que entenderías las razones. Me reí con amargura. ¿Que lo superaría? Rodrigo, me dijeron en mi cara que era una fracasada. Tu esposa insinuó que yo era demasiado tonta para manejar dinero. Y tú, mi propio hijo, te quedaste callado mientras me humillaban. ¿Cómo se supone que supere eso? El silencio entre nosotros era denso, pesado. Finalmente él susurró. ¿Puedo hacer algo para arreglarlo? Dime qué quieres. Puedo darte parte de mi dinero. Puedo hablar con papá para que te incluya en algo. Puedo. Lo interrumpí levantando la mano. No quiero su dinero, Rodrigo. Ya no necesito nada de ustedes. Como puedes ver, me va bastante bien sola. Mejor de lo que me fue en 35 años trabajando en las sombras para tu padre. En ese momento, la puerta de entrada se abrió y entró Paola. Se veía despeinada, agitada, como si hubiera corrido. Se detuvo en seco al verme, sus ojos recorriendo mi ropa elegante, mi cabello moderno, la decoración lujosa del lugar. No puede ser, murmuró. Esto no puede ser real. Rodrigo se volvió hacia ella. Es real, Paola. Mamá tiene su propia empresa. Todo esto es suyo. Paola se acercó lentamente, mirando todo con una mezcla de envidia y disgusto que no se molestaba en ocultar. ¿Cómo conseguiste todo esto? ¿Acaso Javier te dio dinero a escondidas? ¿O Elena te prestó? Porque no hay forma de que tú sola hayas logrado esto en 2 años. Su tono era acusatorio, incrédulo. Me crucé de brazos. Lo logré en 5 años, Paola. 5 años trabajando en silencio mientras tú me mirabas con lástima. 5 años construyendo un negocio real mientras tú asumías que yo no servía para nada. Ella soltó una risa nerviosa. Esto es ridículo. Nadie construye un imperio así de la nada. ¿Qué hiciste? ¿Ganaste la lotería? ¿Recibiste alguna herencia? Negué con la cabeza, disfrutando cada segundo de su incomodidad. Usé mi cerebro, Paola. Ese cerebro que según tú no entendía de inversiones modernas. Resulta que entiendo bastante bien. Tanto que empresas internacionales me pagan cifras de 6 dígitos por mis asesorías. Rodrigo intervino. Mamá es socia de una consultora empresarial. Ha estado trabajando en esto durante años sin que supiéramos. Paola lo miró con furia. ¿Y tú no sabías nada? Tu propia madre construye todo esto y tú no tenías idea. Él se encogió de hombros, incómodo. Ella no nos contaba nada. Dejó de hablarnos hace 2 años. Paola se volvió hacia mí con ojos entrecerrados. Esto es venganza, ¿verdad? Estás haciendo todo este show para hacernos sentir mal. Para demostrar que no necesitabas ese dinero. Qué infantil, Sandra. Qué patético buscar validación así. Sus palabras intentaban herirme, minimizar mi logro, pero rebotaban en mí sin causar daño. Ya no era la mujer que podía lastimar con comentarios crueles. No es venganza, Paola. Es justicia. Y no busco su validación. Dejé de necesitarla el día que salí de ese restaurante. Todo lo que ves aquí lo construí para mí, no para ustedes. Si se enteraron fue por casualidad, no porque yo quisiera presumir. Me giré hacia Rodrigo. Ahora, si me disculpan, tengo una reunión con mi equipo. Marco puede mostrarles la salida. Rodrigo dio un paso hacia mí. Mamá, espera. No puede terminar así. Necesitamos hablar más. Necesito entender qué pasó,
¿Cómo llegamos a esto? Lo miré con una mezcla de tristeza y firmeza. Llegamos a esto cuando decidieron que yo no valía nada. Cuando me trataron como basura. Yo solo tomé la decisión de no quedarme ahí esperando que me valoraran. Me levanté y me construí a mí misma. Paola bufó. Siempre tan dramática. Nadie dijo que no valías nada. Solo dijimos que a tu edad no necesitabas tanto dinero. Es sentido común. Me acerqué a ella hasta quedar a centímetros de su cara. A mi edad, Paola, finalmente tengo la sabiduría para saber cuánto valgo. Y te aseguro que valgo mucho más que cualquier cantidad que ustedes hubieran podido darme. Porque esto, señalé alrededor, lo construí con dignidad. Con esfuerzo propio. Con el respeto que me gané, no el que me regalaron por lástima. Marco apareció discretamente en la puerta. Jefa, el equipo está esperando. Asentí. Ya voy. Miré a Rodrigo y Paola una última vez. Pueden irse. Y por favor, no vuelvan a menos que tengan una cita programada. Este es mi lugar de trabajo y se respeta. Rodrigo intentó hablar, pero yo ya estaba subiendo las escaleras de regreso a mi jardín, donde mi verdadera familia, mi equipo de trabajo, me esperaba. Escuché sus voces mientras Marco los acompañaba a la salida. Paola decía algo sobre soberbia y complejo de superioridad. Rodrigo intentaba calmarla, pero su voz también sonaba molesta, como si yo fuera la que había hecho algo malo. Los escuché subirse a su automóvil y alejarse. Cuando regresé al jardín, todo mi equipo me miraba con preocupación. Graciela se acercó inmediatamente. ¿Estás bien? Se veía tenso ahí abajo. Sonreí y asentí. Estoy perfectamente bien. Era algo que tenía que pasar eventualmente. Sigamos con la reunión. Pero esa noche, sola en mi habitación, las emociones que había contenido durante el encuentro salieron a flote. No lloré de tristeza, lloré de alivio. Verlos ahí, en mi espacio, enfrentándose a la realidad de mi éxito, fue extrañamente liberador. Ya no eran figuras todopoderosas que controlaban mi valor. Eran solo personas, imperfectas y equivocadas, que habían subestimado gravemente a quien tenían más cerca. Los días siguientes fueron extraños. Rodrigo me llamó 12 veces. Le envié un mensaje de texto simple. Estoy ocupada. Si necesitas hablar, agenda una cita con mi asistente. Sé que sonaba fría, calculada, pero era necesario. Durante décadas yo había estado disponible para ellos en cualquier momento. Ahora ellos tenían que adaptarse a mi tiempo, a mis términos, a mi disponibilidad. Elena vino a visitarme esa semana. Traía una botella de vino espumoso y una sonrisa enorme. Me enteré de que Rodrigo te encontró. La ciudad entera está hablando de ello. Al parecer Paola ha estado llamando a medio mundo tratando de averiguar cómo conseguiste todo esto. Está convencida de que hay algo turbio, que es imposible que lo lograra sola. Nos reímos juntas mientras servía el vino en copas de cristal. Que piense lo que quiera, dije mientras brindábamos. La realidad es que sí lo logré. Y cada vez que alguien duda, solo me motiva a trabajar más duro, a alcanzar metas más altas. Elena me miró con admiración. ¿Sabes lo que más me sorprende, Sandra? No es el dinero, ni la mansión, ni la empresa. Es como cambiaste. Estás radiante, segura, poderosa. Es como si hubieras estado dormida durante años y finalmente despertaras. Tenía razón. Me sentía más viva que nunca. Cada mañana me levantaba con propósito. Mis días estaban llenos de reuniones importantes, decisiones estratégicas, negociaciones donde mi voz era la que más peso tenía. Ya no era la mujer invisible sirviendo café en las juntas. Ahora era yo quien presidía las juntas, quien tomaba las decisiones finales, quien firmaba los contratos millonarios. Una semana después del encuentro con Rodrigo, recibí una llamada inesperada. Era Javier. Mi corazón se aceleró cuando vi su nombre en la pantalla. Dudé por un momento, pero finalmente contesté. Sandra, su voz sonaba extraña, controlada pero con un temblor que nunca le había escuchado. Necesito verte. Es importante. Le respondí con frialdad profesional. Estoy bastante ocupada, Javier. Si quieres hablar de algo, puedes enviarme un correo. Hubo un silencio. Sandra, por favor.
Rodrigo me contó sobre tu empresa, sobre tu casa. Necesito entender qué pasó. ¿Cómo es posible que yo no supiera nada de esto? Su tono era de genuina confusión, casi vulnerabilidad. Parte de mí quería colgar, dejarlo con la duda, hacerlo sufrir aunque fuera un poco. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba 35 años compartidos, sintió curiosidad por lo que tenía que decir. Está bien. Puedes venir mañana a las 3 de la tarde. Mi asistente te dará la dirección. Colgué antes de que pudiera responder. Al día siguiente me preparé cuidadosamente para el encuentro. Me puse un traje sastre color beige impecable, zapatos de tacón que me hacían ver más alta, y un collar de perlas que había comprado recientemente. Me maquillé con esmero, no para impresionarlo, sino para sentirme poderosa. Javier llegó puntual. Marco lo hizo pasar a mi oficina privada. Cuando entró, se detuvo en el umbral mirando todo con una expresión que no supe descifrar. ¿Sorpresa? ¿Admiración? ¿Envidia? Se veía mayor de lo que recordaba. Tenía más canas, más arrugas alrededor de los ojos. Se sentó frente a mi escritorio sin que yo lo invitara, un viejo hábito de quien siempre estuvo acostumbrado a tomar control de cualquier espacio. Impresionante, dijo finalmente. Todo esto es realmente impresionante, Sandra. No respondí, solo lo miré en silencio esperando que llegara al punto. El carraspeo incómodo. Rodrigo me dijo que llevas 5 años con esto. 5 años trabajando en una empresa propia y yo no tenía idea. ¿Cómo es posible? Vivíamos juntos. Sonreí levemente. Vivíamos en la misma casa, Javier. Pero hacía años que no compartíamos una vida real. Tú estabas ocupado con tus cosas, yo con las mías. Él negó con la cabeza. No entiendes. Me siento como un idiota. Todo este tiempo pensé que te conocía, que sabía quién eras, qué hacías. Y resulta que estabas construyendo todo un imperio a mis espaldas. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. No fue a tus espaldas, Javier. Fue frente a tus ojos. Lo que pasa es que nunca me viste realmente. Nunca te importó lo suficiente como para preguntarme qué hacía en las noches, en qué pensaba, qué soñaba. Él bajó la mirada. Tienes razón. Me enfoqué tanto en el negocio, en hacer crecer la empresa, que te di por sentada. Asumí que siempre estarías ahí, que siempre serías la misma. Lo miré directamente a los ojos. Y cuando vendiste esa empresa por $50 millones, decidiste que yo no merecía ni un centavo. Que era demasiado vieja, demasiado inútil, demasiado insignificante para manejar dinero. Javier se removió incómodo en su asiento. Sandra, yo estaba mal asesorado. Paola me convenció de que era lo más lógico. Me dijo que tú estarías bien con la casa y una pensión. Que el dinero debía ir a quien pudiera multiplicarlo. Me reí sin humor. Y resulta que yo lo multipliqué mejor que cualquiera de ustedes. ¿Sabes cuánto vale ahora esta empresa? ¿Cuánto facturo mensualmente? Él negó con la cabeza. Más de lo que tu preciosa nuera gana en un año completo. El silencio fue largo y pesado. Finalmente Javier habló con voz baja. Vine a disculparme. Sé que no es suficiente, sé que no borra lo que pasó, pero necesito que sepas que me arrepiento. Que cometí un error terrible. Que no valoré lo que tenía hasta que te perdí. Sus palabras sonaban sinceras, pero algo en mí ya no respondía a esa sinceridad. Era como si hablara en un idioma que yo había olvidado. Tu arrepentimiento no cambia nada, Javier. No borra 35 años de invisibilidad. No borra esa reunión humillante donde me trataron como basura. No borra las noches que lloré preguntándome si realmente no valía nada. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Lo que sí cambia es que ahora sé mi valor. Y no necesito que tú ni nadie más me lo confirme. Escuché que se levantaba también. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? ¿De que volvamos a ser una familia? Me volteé hacia él. Nunca fuimos una familia de verdad, Javier. Fuimos una fachada. Tú eras el rey y yo la sirvienta disfrazada de reina. Rodrigo aprendió de ti a no valorarme. Y ahora que ven que me va bien sin ustedes, quieren regresar. Pero no funciona así. Él dio un paso hacia mí. Sandra,
Yo te quise. Te quiero todavía. Sé que no lo demostré como debía, pero eres importante para mí. Levanté la mano deteniéndolo. No te acerques más. Y no confundas las cosas. No me quieres a mí. Extrañas la comodidad de tenerme ahí, siempre disponible, siempre complaciente. Extrañas la versión de Sandra que te hacía sentir importante. Pero esa Sandra murió hace 2 años en ese restaurante. Javier se veía genuinamente afectado. Tenía los ojos húmedos. ¿Entonces esto es todo? ¿Vamos a ser extraños después de todo lo que vivimos juntos? Suspiré cansada. No tenemos que ser extraños. Pero tampoco vamos a ser lo que éramos. Yo seguiré mi camino, tú el tuyo. Si en algún momento nuestros caminos se cruzan civilizadamente, bien. Pero no esperes que vuelva a ser tu sombra. Él asintió lentamente, derrotado. ¿Y Rodrigo? Es tu hijo, Sandra. No puedes cortarlo completamente de tu vida. Lo miré con dureza. Rodrigo es un adulto que tomó sus decisiones. Me miró a los ojos mientras me humillaban y no dijo nada. Eligió el dinero y la comodidad sobre su propia madre. Ahora él tiene que vivir con esas consecuencias. Si quiere reconstruir algo conmigo, tendrá que demostrarlo con acciones, no con palabras vacías. Javier se pasó la mano por el rostro, exhausto. Está bien. Respeto tu decisión. Pero quiero que sepas algo. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Estoy orgulloso de ti. Sé que no tengo derecho a decirlo, sé que mi orgullo no significa nada para ti ahora, pero es la verdad. Lo que lograste aquí, sola, sin ayuda de nadie, es extraordinario. Siempre fuiste más inteligente de lo que yo reconocí. Y fui un tonto por no verlo. Sus palabras me sorprendieron. Era lo más cercano a un reconocimiento genuino que había recibido de él en décadas. Pero no las necesitaba. Ya no. Gracias por decirlo, Javier. Pero construí todo esto precisamente porque dejé de esperar tu reconocimiento. Si hubiera seguido esperando tu aprobación, seguiría siendo esa mujer invisible sirviendo café en tu oficina. Él asintió tristemente. Lo sé. Y ese es mi castigo, supongo. Darme cuenta de lo que perdí cuando ya es demasiado tarde para recuperarlo. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Si algún día puedes perdonarme, aunque sea un poco, me gustaría saberlo. No respondí. Solo lo vi salir de mi oficina, de mi casa, de mi vida. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me senté en mi escritorio y respiré profundo. No sentí satisfacción por verlo humillado. No sentí dolor por dejarlo ir. Solo sentí paz. Una paz profunda que venía de saber que finalmente estaba en control de mi propia historia, de mi propio valor, de mi propia vida. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. La empresa seguía creciendo exponencialmente. Abrimos una tercera oficina, esta vez en otro país. Contratamos a 15 personas más. Los contratos llegaban de todas partes del mundo. Me invitaron a dar conferencias en universidades prestigiosas sobre estrategia empresarial y liderazgo femenino. Cada vez que subía a un escenario y veía a cientos de personas escuchando atentamente mis palabras, recordaba esas reuniones donde Javier me interrumpía constantemente o donde Paola me miraba con condescendencia. Una noche, después de una conferencia particularmente exitosa, recibí un mensaje de Rodrigo. Era largo, detallado, y por primera vez en años, parecía genuinamente reflexivo. Decía: mamá, he estado en terapia estos últimos meses. Mi terapeuta me ayudó a ver patrones que repetí toda mi vida sin cuestionarlos. Vi cómo papá te trataba y lo normalicé. Aprendí a no valorarte porque él no te valoraba. Y cuando Paola te atacó ese día, yo no te defendí porque en el fondo, una parte de mí creía que ella tenía razón. Ahora veo lo equivocado que estaba. El mensaje continuaba: no espero que me perdones inmediatamente. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes, porque lo de antes estaba roto. Pero quiero intentar construir algo nuevo. Algo basado en respeto real, no en expectativas viejas. Si me das una oportunidad, me gustaría conocer a la mujer en la que te convertiste. No a la madre que yo daba por sentada, sino a Sandra, la empresaria, la estratega, la mujer fuerte que siempre estuvo ahí pero que yo nunca vi.
Leí el mensaje varias veces. Había sinceridad en sus palabras. Había vulnerabilidad. Había crecimiento. Pero también había heridas en mí que todavía no sanaban completamente. Le respondí: Rodrigo, aprecio tu honestidad. Aprecio que estés trabajando en ti mismo. Pero necesito tiempo. No puedo simplemente olvidar el dolor y fingir que todo está bien. Si realmente quieres conocerme, tendrás que tener paciencia. Tendrás que demostrar con acciones consistentes, no solo con palabras bonitas, que tu cambio es real. Él respondió inmediatamente: Entiendo. Esperaré lo que sea necesario. Y mamá, solo quiero que sepas una cosa más. Cuando vi tu mansión, cuando entendí todo lo que lograste sola, sentí algo que nunca había sentido por ti: admiración. Siempre te vi como mamá, como la persona que estaba ahí para cuidarme. Pero ahora te veo como una persona completa, con logros propios, con fuerza propia. Y me avergüenza que necesitara verte triunfar para respetarte. Pero al menos ahora sí te respeto. Completamente. Guardé el teléfono sin responder más. Sus palabras eran un inicio, no una solución. Pero al menos era un inicio. Más de lo que tenía hace 2 años. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones. Mi vida estaba exactamente donde yo quería que estuviera. Había construido mi propio imperio, ganado mi propio respeto, encontrado mi propio valor. 2 semanas después, Graciela entró a mi oficina con una expresión extraña. Jefa, hay alguien aquí que insiste en verte. Es Paola. No tiene cita, pero dice que es urgente. Levanté las cejas sorprendida. Paola. La última persona que esperaba ver voluntariamente en mi puerta. Hazla pasar. Esto debería ser interesante. Graciela asintió y salió. Momentos después, Paola entraba a mi oficina. Se veía diferente. No traía su actitud altanera habitual. Su ropa, aunque elegante, no tenía ese aire de superioridad que siempre proyectaba. Se sentó frente a mí sin esperar invitación, pero había algo de incomodidad en sus movimientos. Sandra, gracias por recibirme sin cita. La miré sin expresión. Tienes 5 minutos. Estoy ocupada. Ella asintió y respiró profundo antes de hablar. Vine a disculparme. Las palabras salieron rápido, como si las hubiera practicado muchas veces. Lo que te hice ese día en el restaurante fue cruel. Imperdonable. Te traté como si no valieras nada y ahora veo lo equivocada que estaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo permanecí impasible. Estaba celosa de ti, aunque suene ridículo. Rodrigo siempre hablaba de lo increíble que era su padre, pero cuando estaba en problemas, te buscaba a ti. Cuando necesitaba consejo real, te preguntaba a ti. Yo quería ser la persona más importante en su vida y eso significaba minimizarte. Me recliné en mi silla estudiándola. Interesante análisis. Paola, ¿llegaste a esa conclusión tú sola o también estás en terapia? Ella se sonrojó. Rodrigo me convenció de ir. Al principio me resistí, pero después de ver todo esto, después de darme cuenta de cuánto te subestimé, necesitaba entender por qué. Limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. Yo vengo de una familia donde las mujeres mayores siempre fueron sumisas, calladas, sin ambiciones propias. Asumí que tú eras igual. Asumiste mal, dije con frialdad. Ella asintió vigorosamente. Lo sé. Lo veo ahora. Y la verdad es que me aterra. Me aterra porque si tú pudiste hacer todo esto a los 63 años, después de décadas de ser invisible, ¿qué excusa tengo yo? Ahí estaba la verdad. No venía a disculparse por bondad. Venía porque mi éxito la confrontaba con su propia mediocridad. No vine aquí buscando tu absolución, Paola, le dije. Así que si eso es lo que buscas, puedes irte ahora. Ella negó con la cabeza. No busco absolución. Sé que no la merezco. Vine porque Rodrigo está destrozado. Está obsesionado con arreglar las cosas contigo, pero no sabe cómo. Y yo soy parte de la razón por la que las cosas se rompieron. Así que vine a decirte que si algún día decides darle una oportunidad, yo no me interpondré. No volveré a hablar mal de ti. No volveré a minimizar tus logros. No volveré a tratarte con falta de respeto.
Me puse de pie, señalando que la conversación había terminado. Aprecio que hayas venido, Paola, y tomo nota de tus palabras. Pero las disculpas no cambian el pasado. Solo las acciones sostenidas en el tiempo pueden construir algo nuevo. Así que, si realmente quieres demostrar que cambiaste, hazlo con hechos, no con palabras. Ella se levantó también, acomodándose la cartera. Lo haré. Te lo prometo. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo. Una última cosa. Admiro lo que hiciste. Admiro tu fuerza, tu inteligencia, tu resiliencia. Y lamento profundamente haber sido tan ciega. Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana de mi oficina. La vista era espectacular, la ciudad se extendía frente a mí, llena de posibilidades, llena de vida. Graciela entró poco después con 2 tazas de café. Esa conversación se veía intensa. ¿Estás bien? Acepté la taza agradecida. Estoy más que bien. Es curioso cómo las personas solo te valoran cuando ya no te necesitan. Cuando ven que no solo sobreviviste sin ellos, sino que prosperaste. Graciela sonrió. Es porque tu éxito les devuelve un espejo incómodo. Les muestra que el problema nunca fuiste tú. Fueron ellos. Brindamos con nuestras tazas de café, celebrando una verdad que me había costado 63 años entender. Las semanas siguientes fueron de consolidación. La empresa estaba en su mejor momento. Acabábamos de firmar un contrato con una corporación multinacional por $2 millones. Era nuestro proyecto más grande hasta la fecha. El equipo estaba eufórico. Organizamos una celebración en el jardín de la mansión, con catering elegante y música en vivo. Invité a Elena, quien llegó radiante, orgullosa de su hermana como siempre. Durante la fiesta, Marco se me acercó con expresión seria. Jefa, hay alguien en la puerta. Dice que viene de parte de la Cámara de Comercio. Quieren invitarla a un evento especial. Fruncí el ceño. No podían llamar o enviar un correo como personas normales. Marco se encogió de hombros. Dice que es importante, que el presidente de la Cámara insistió en que viniera personalmente. Suspiré. Está bien, hazlo pasar a mi oficina. Voy en un momento. El hombre resultó ser un representante elegante de unos 40 años. Me extendió una invitación impresa en papel grueso y costoso. Señora Sandra, es un honor conocerla finalmente. Su reputación en el mundo empresarial ha crecido exponencialmente en los últimos meses. La Cámara de Comercio desea reconocer su trayectoria y sus logros con el premio Empresaria del Año. Me quedé sin palabras. Empresaria del Año. Yo. La mujer que hace 2 años recibió $0 de 50 millones porque era demasiado vieja para gastar. El evento será el próximo mes, continuó el representante. Habrá más de 500 asistentes, incluyendo los empresarios más importantes de la región. Será transmitido en vivo por varios medios. Esperamos sinceramente que acepte este reconocimiento. Miré la invitación dorada en mis manos. Por supuesto que acepto. Sería un honor. Él sonrió ampliamente. Excelente. Mi asistente se pondrá en contacto con usted para coordinar los detalles. Felicitaciones nuevamente, señora Sandra. Es usted una inspiración. Cuando se fue, me quedé sentada en mi oficina mirando la invitación. Una inspiración. Empresaria del año. 2 años atrás estas palabras habrían sonado como una broma cruel. Ahora eran mi realidad. Guardé la invitación en mi cajón y regresé a la fiesta. Elena me interceptó inmediatamente. ¿Qué era eso? Te ves radiante. Le conté sobre el premio. Ella gritó de emoción y me abrazó con tanta fuerza que casi derrama mi copa de vino. Sandra, esto es increíble. Tienes que decirle a Rodrigo, a Javier. Tienen que ver esto. Negué con la cabeza. No necesito decirles nada. Si se enteran, bien. Si no, también está bien. Este reconocimiento es mío, para mí, por mí. No es una herramienta de venganza ni una forma de restregarles nada en la cara. Elena me miró con esos ojos llenos de admiración que me hacían sentir fuerte. ¿Cuándo te volviste tan sabia, hermana? Me reí. Cuando dejé de medir mi valor por lo que otros pensaban de mí.
El mes siguiente fue un frenesí de preparativos. Contraté a un diseñador exclusivo para que me hiciera un vestido especial para la ceremonia. Elegimos un tono color champaña que me hacía brillar, con detalles bordados en hilo dorado. Era elegante sin ser ostentoso, poderoso sin ser agresivo. Cuando me lo probé por primera vez, la mujer que me devolvía la mirada en el espejo era alguien que apenas reconocía. Era segura, radiante, poderosa. Era quien siempre debía haber sido. La noche del evento llegó. Elena me acompañó en la limusina que había rentado para la ocasión. «Estoy más nerviosa que tú», me dijo riendo mientras acomodaba su vestido color marfil. «Esto es como los Oscar, pero de negocios». Yo estaba sorprendentemente calmada. Después de todo lo que había vivido, después de reconstruirme desde cero, una ceremonia de premiación parecía simple en comparación. El salón estaba espectacularmente decorado. Luces colgando del techo, mesas redondas con centros de mesa florales enormes, un escenario imponente al frente. Los empresarios más importantes de la región estaban ahí, conversando en grupos, bebiendo champán. Reconocí a algunos que habían rechazado trabajar conmigo años atrás cuando estaba en la empresa de Javier. Ahora me miraban con respeto, algunos incluso con envidia. Me senté en la mesa principal junto a otros homenajeados. El presidente de la Cámara de Comercio se acercó personalmente a saludarme. «Señora Sandra, qué gusto tenerla aquí. Su historia es verdaderamente inspiradora. De hecho, preparamos un video sobre su trayectoria que mostraremos antes de entregarle el premio». Mi corazón dio un vuelco. «¿Un video?». Él asintió entusiasmado. «Sí, entrevistamos a algunos de sus clientes, a miembros de su equipo. Creo que le va a encantar». La ceremonia comenzó. Entregaron varios premios primero: innovación tecnológica, responsabilidad social, crecimiento sostenible. Cada ganador subía al escenario, recibía su reconocimiento, daba un breve discurso. Finalmente llegó el momento del premio principal, Empresaria del Año. Las luces se atenuaron y en las pantallas gigantes comenzó a reproducirse el video sobre mí. Aparecieron testimonios de clientes hablando sobre cómo mis estrategias habían salvado sus empresas. Mi equipo de trabajo aparecía diciendo cosas hermosas sobre mi liderazgo, mi visión, mi dedicación. Graciela daba una entrevista emotiva sobre nuestra sociedad, sobre cómo yo había sido el motor invisible de tantos éxitos. Pero lo que realmente me sorprendió fue cuando apareció Elena en pantalla. «Mi hermana Sandra», decía con lágrimas en los ojos, «es la mujer más fuerte que conozco. Durante décadas trabajó en las sombras, sin reconocimiento, sin valoración. Pero cuando la vida le dio la espalda, cuando la despojaron de lo que merecía, ella no se rindió. Se levantó más fuerte que nunca y construyó su propio imperio. Es un ejemplo de que nunca es tarde para reclamar tu valor, tu espacio, tu voz». El salón completo aplaudía mientras el video terminaba. El presidente de la Cámara subió al escenario. «Señoras y señores, es un honor presentar a la Empresaria del Año, Sandra López, fundadora y directora de Consultora Sandra, Asesoría Empresarial Internacional». Los aplausos fueron ensordecedores. Me puse de pie, ajusté mi vestido color champaña y caminé hacia el escenario con la cabeza en alto y el corazón latiendo fuerte. Cuando recibí el premio, una placa pesada de cristal con mi nombre grabado, sentí que todas las piezas de mi vida finalmente encajaban. Miré al público desde el escenario. 500 personas de pie, aplaudiendo, reconociendo mi esfuerzo, mi talento, mi valor. Y entonces, entre la multitud, vi algo que me dejó sin aliento. En una mesa del fondo, casi escondidos, estaban Javier, Rodrigo y Paola. Habían venido. No supe cómo se enteraron del evento. Tal vez leyeron sobre él en el periódico económico. Tal vez alguien les comentó. Pero ahí estaban, mirándome con expresiones que no podía descifrar completamente desde la distancia. Javier parecía orgulloso pero triste. Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. Paola simplemente miraba hacia abajo, incómoda. Tomé el micrófono y respiré profundo. «Buenas noches a todos. Gracias por este reconocimiento que significa más de lo que pueden imaginar». Mi voz salía firme, clara, poderosa. Hace 2 años, me dijeron que era una fracasada, que era demasiado vieja para hacer algo significativo con mi vida,
que no tenía el talento ni la visión para los negocios. ¿Y saben qué? Por un momento casi lo creí. El silencio en el salón era absoluto. Pero entonces tomé la decisión más importante de mi vida. Decidí definir mi propio valor. Decidí que mi historia no la escribirían quienes me subestimaban, sino yo misma con mi trabajo, mi dedicación, mi inteligencia. Y aquí estoy, 65 años, recibiendo el premio de Empresaria del Año. Demostrando que nunca es tarde para reclamar quién realmente eres. Los aplausos se explotaron nuevamente. Continué. Este premio no es solo mío. Es de cada mujer que alguna vez fue invisibilizada, menospreciada, subestimada. Es de cada persona que pensó que ya era demasiado tarde para empezar de nuevo. Es de todos quienes tuvieron el coraje de levantarse cuando la vida los tiró al suelo. Levanté el premio en alto. Esto es prueba de que tu valor no lo define quien te rodea, lo defines tú con tus acciones, con tu perseverancia, con tu negativa a rendirte. Bajé del escenario entre una ovación que parecía no terminar nunca. La gente se acercaba a felicitarme, a estrechar mi mano, a pedirme tarjetas de presentación. Elena me abrazó llorando de orgullo. Graciela me decía una y otra vez lo increíble que había sido el discurso. Pero yo seguía consciente de esa mesa del fondo, de esas 3 personas que habían venido a presenciar mi triunfo. Después de casi una hora de saludos y fotografías, finalmente logré acercarme a ellos. Rodrigo se levantó inmediatamente, con los ojos todavía húmedos. Mamá, eso fue increíble. Tu discurso fue... No tengo palabras. Javier también se puso de pie, con una expresión de asombro mezclado con algo que parecía vergüenza. Sandra, estuviste magnífica. Siempre supe que eras especial, pero esto supera todo lo que imaginé. Paola permanecía sentada, mirándome con una mezcla de admiración y derrota. Felicidades, Sandra. Te lo mereces completamente. Su voz sonaba sincera por primera vez desde que la conocía. Me senté con ellos, sosteniendo mi premio sobre la mesa. ¿Cómo supieron del evento?, pregunté con curiosidad genuina. Rodrigo respondió, salió en todos los periódicos de negocios. Tu foto estaba en la portada. Cuando lo vi, supe que teníamos que venir. Necesitaba verte recibir este reconocimiento. Javier intervino. Sandra, ver ese video sobre tu trayectoria, escuchar a tus clientes hablar de ti con tanta admiración, escuchar a tu equipo decir cosas que yo nunca te dije, fue como un golpe en el estómago. Me di cuenta de cuánto te robé todos esos años. No solo dinero, sino reconocimiento, crédito, visibilidad. Tomé tu trabajo y lo hice pasar como mío, y ni siquiera era consciente de lo cruel que era eso. Lo miré fijamente. No eras inconsciente, Javier. Elegiste no verme. Es diferente. Él asintió, aceptando la dura verdad. Rodrigo tomó mi mano sobre la mesa. Mamá, he estado pensando mucho en todo. En cómo te traté, en cómo permití que te trataran. Y me avergüenza profundamente. Pero también quiero que sepas que estos meses viendo tu éxito me han enseñado más sobre fortaleza y dignidad que cualquier otra cosa en mi vida. Paola finalmente habló, su voz temblando ligeramente. Yo pasé toda mi vida creyendo que las mujeres mayores no tenían nada valioso que aportar, que eran solo decoración familiar. Tú me demostraste lo equivocada que estaba de la manera más contundente posible. Y aunque me duele admitirlo, me inspiraste. Empecé a estudiar de nuevo, a buscar mis propios proyectos, a no depender solo del dinero de Rodrigo. Porque si tú pudiste reinventarte a los 63, yo no tengo excusa a los 35. Sus palabras me sorprendieron. Había crecimiento real ahí, no solo disculpas vacías. Miré a los 3, estas personas que habían sido mi familia, que me habían lastimado profundamente, pero que ahora mostraban señales de cambio genuino. Aprecio que hayan venido esta noche, dije finalmente. Y aprecio sus palabras. Pero quiero ser clara, no voy a volver a ser quien era. No voy a regresar a ese papel de la mujer invisible que acepta migajas y las llama bendiciones. Rodrigo apretó mi mano. No queremos que vuelvas a ser esa persona, mamá. Queremos conocer a esta Sandra, la empresaria, la líder, la mujer fuerte que siempre estuvo ahí pero que nosotros no supimos ver. Si nos das la oportunidad, nos gustaría construir una relación nueva. No basada en viejos roles,
sino en respeto mutuo genuino. Lo miré largo rato, buscando señales de falsedad, de manipulación. Pero solo vi sinceridad. Está bien, dije lentamente. Podemos intentarlo. Pero será a mi ritmo, en mis términos. Y la primera señal de falta de respeto, de menosprecio, de volver a patrones viejos, y me voy sin mirar atrás. Entendido. Los tres asintieron vigorosamente. Javier agregó, y Sandra, sobre el dinero de la venta. Sé que ya no lo necesitas, pero quiero corregir esa injusticia. Quiero darte lo que te correspondía desde el principio. Negué con la cabeza. No quiero ese dinero, Javier. Ya no es sobre el dinero. Nunca fue realmente sobre el dinero. Era sobre el reconocimiento, sobre el respeto, sobre ser vista como un ser humano valioso. Y eso no se puede comprar retroactivamente con un cheque. Él pareció entender. Entonces déjame hacer algo. Quiero hacer una donación pública a nombre tuyo. Para organizaciones que apoyan a mujeres empresarias, a mujeres mayores que quieren reinventarse, como un reconocimiento público de todo lo que aportaste y que yo nunca valoré. La idea me gustó. Eso sí lo acepto. Pero con una condición: la donación debe incluir una declaración tuya, explicando por qué la haces. Explicando cómo menospreciaste mi trabajo durante décadas y qué aprendiste de ese error. Quiero que otras mujeres vean que es posible exigir reconocimiento, que es válido hacerlo. Javier asintió sin dudarlo. Lo haré. Te prometo que lo haré bien. La noche siguió con más conversaciones, algunas incómodas, otras sorprendentemente cálidas. Les conté sobre mis proyectos futuros, sobre la expansión internacional de la empresa, sobre las conferencias que daría en otros países. Ellos escuchaban con atención genuina, haciendo preguntas inteligentes, mostrando interés real. Era extraño, pero también liberador. Por primera vez en décadas, podía hablar con mi familia sobre mis logros y sentir que realmente les importaba. Cuando la ceremonia terminó y todos comenzaron a retirarse, Elena se acercó. ¿Estás bien? Vi que hablaste con ellos bastante tiempo. Sonreí. Estoy bien. Mejor que bien, de hecho. Creo que por fin entendieron el mensaje. Y si no, pues ya no es mi problema. Yo seguiré construyendo mi vida con o sin su aprobación. Elena me abrazó fuerte. Esa es mi hermana. La guerrera inquebrantable. Semanas después, Javier cumplió su promesa. Hizo una donación de $5 millones a 3 organizaciones que apoyaban a mujeres empresarias. La declaración que publicó en los medios fue honesta y cruda. Durante 35 años, mi esposa Sandra trabajó incansablemente construyendo la empresa que me dio éxito y riqueza. Durante todo ese tiempo, yo tomé crédito por su trabajo, minimicé sus aportes, y la hice invisible. Cuando vendimos la empresa, la excluí de las ganancias con excusas crueles. Esta donación es un intento de corregir esa injusticia histórica y de reconocer públicamente que el verdadero genio detrás de nuestro éxito siempre fue ella. La declaración causó revuelo en los círculos empresariales. Algunos lo criticaron, otros lo aplaudieron por su honestidad. Pero lo más importante para mí fue que mujeres de todas partes comenzaron a contactarme. Me escribían contándome sus propias historias de invisibilidad, de trabajo no reconocido, de sueños pospuestos. Y me preguntaban cómo lo hice, cómo encontré la fuerza para empezar de nuevo, cómo construí mi valor propio cuando todos me decían que no valía nada. Decidí escribir un libro. Nunca es tarde. Cómo reconstruí mi vida a los 63. Conté toda mi historia sin filtros. La humillación, el dolor, la decisión de cambiar, el proceso de construcción, el triunfo final. El libro se convirtió en un éxito inesperado. Las editoriales lo tradujeron a varios idiomas. Me invitaron a programas de televisión, a podcast, a más conferencias internacionales. Mi relación con Rodrigo mejoró gradualmente. No fue instantáneo ni fácil, pero fue real. Comenzamos a almorzar una vez al mes. Conversábamos como adultos, con respeto mutuo. Él me contaba sobre su vida, sus proyectos, sus miedos. Yo compartía mis experiencias, mis aprendizajes. Ya no era la madre abnegada que daba todo sin recibir nada. Era una mujer completa con su propia vida, que elegía compartir tiempo con su hijo en igualdad de condiciones. Paola también cambió.
Comenzó su propio negocio de diseño de interiores y le iba sorprendentemente bien. Me buscó un par de veces para pedirme consejo empresarial. Al principio desconfié, pero sus preguntas eran genuinas y su actitud respetuosa. Lentamente, construimos una relación profesional cordial. Nunca seríamos amigas íntimas, pero al menos ya no éramos enemigas. Con Javier mantuve una distancia amigable. Nos veíamos ocasionalmente en eventos sociales. Conversábamos brevemente, siempre cordiales pero sin intimidad. Él había comprendido que perdió algo valioso, pero también aceptó que no podía recuperarlo. Y yo había aceptado que eso estaba bien. No todos los finales son felices en el sentido tradicional. A veces, el final feliz es simplemente cerrar un capítulo doloroso y comenzar uno nuevo con dignidad. Hoy, 3 años después de aquella reunión humillante en el restaurante, estoy sentada en mi oficina mirando la ciudad. Tengo 66 años. Mi empresa vale más de $15 millones. Tengo un equipo de 40 personas que me respetan y admiran. Doy conferencias en 3 continentes. Mi libro está en su 5ª edición. Y más importante que todo eso, me miro al espejo cada mañana y me gusta la mujer que veo. Aprendí que nunca es tarde para reclamar tu valor. Que la edad es solo un número y la experiencia es poder. Que puedes reinventarte cuantas veces sea necesario. Que tu historia la escribes tú, no quienes te subestiman. Y aprendí la lección más importante de todas, que el verdadero éxito no es cuánto dinero tienes o cuántos premios ganas, sino despertar cada día sabiendo que eres suficiente, que vales, que mereces todo lo bueno que construiste con tu propio esfuerzo. Mi familia me quitó $50 millones diciendo que yo era una fracasada demasiado vieja para gastar. Y tenían razón en una cosa, yo no era para gastar ese dinero. Era para ganarlo yo misma, para construir mi propio imperio, para demostrarme a mí misma de que estoy hecha. Ellos pensaron que me estaban dejando sin nada. En realidad, me dieron el regalo más valioso, la oportunidad de descubrir mi verdadera fuerza. Y esa fuerza, esa certeza de mi propio valor, vale más que todos los millones del mundo.